distintos tipos prefabricados. La vigueta es el ejemplo más común, más conocido. O sistemas mixtos de acero y hormigón, tipo steel deck u otros sistemas no tradicionales. Básicamente, entonces, una losa cualquiera puede estar apoyada en dos direcciones, en vigas, o en una sola dirección en vigas. Existen sistemas sin vigas, como una mesa que se apoya en cuatro patas. Son sistemas estructurales más modernos, donde la losa no necesariamente tiene que estar apoyada en vigas, sino que se puede apoyar directamente en columnas, aunque en ese caso la losa es un poquito más gruesa. Esas mismas losas planas a veces tienen un refuerzo de un capitel. Esto se ve bastante. Ese capitel puede ser invertido hacia abajo, cuando los esfuerzos son mayores, o losas alivianadas, nervuradas, casetonadas, que tienen macizado en la zona de las columnas, por un tema de punzonado. Ahora, estructuralmente, entonces, esta losa y esta losa son losas sin vigas, con distintas de las soluciones estructurales, pero sin vigas, como variante. Bueno, acá tenemos un caso de losas con vigas principales y vigas secundarias con una separación menor. Acá, ¿qué pasa? Esta obra, que es la USTA, tenía una separación entre vigas principales de 8 metros. Entonces, armar una losa de 8 metros implicaba una losa con un espesor, digamos, de 20 centímetros. Alivianada, nervurada, casetonada, lo que sea. La obra se hizo en el año más o menos 2000. Y la otra opción era poner vigas secundarias separadas más o menos 1,50 m, 1,80 m, creo que era, no me acuerdo la medida exacta ahora. Entonces, las lositas pasaban a ser lositas de esa luz que se resolvían con 8 centímetros, con 10 centímetros de espesor. Apoyaban en estas vigas secundarias y estas vigas secundarias apoyaban en unas vigas grandes, también de 8 metros de luz de distancia entre columnas, que recibían a las vigas secundarias. Es un sistema de vigas principales y secundarias. Podemos tener losas alivianadas, como decíamos. Por ejemplo, este ejemplo está alivianada porque se aliviana con ladrillo hueco, cerámico, de hormigón, de lo que sea. Por supuesto, cuanto más liviano, mejor. Entonces, como el ladrillo hueco es de 18 por 18, ese que usamos, 18 centímetros de altura y 18 de ancho, bueno, esta losa estaba alivianada con ladrillos huecos de 18 y nervios de 10 centímetros. Una capa de 5 centímetros en la parte superior, etc. Acá tenemos el alivianado, se produce con paneles, con panes de telgopor, macizando en la zona de columnas por lo que decíamos de punzonado, momentos negativos grandes, etc. Es una losa alivianada con telgopor. Pero de abajo se ve el telgopor. La terminación, en este caso, es una losa alivianada donde queda el telgopor ahí visto. No es recuperable, pero la ventaja que tiene es que el encofrado es plano. Esta es una obra de ese tipo. Es en Yerbabuena, donde está la concesionaria Ford ahora. Este es en un shopping en Buenos Aires, en Adrogué, el Boulevard Shopping, donde hemos planteado, el video que hay es del encofrado justamente, donde hemos planteado una estructura casetonada, donde el hormigón, el casetón ya es un casetón plástico recuperable. Se lo usa en varias obras. Y la terminación que queda ya es un hormigón a la vista de este tipo. Incluso en las rampas vehiculares también acá ven los casetones plásticos
En este caso eran de 80 por 80 y creo que 25 centímetros de altura. Este es un layout, un plano de estructura de una losa con casetones. Esta es una losa en la calle Salta, en un edificio alto, que se resolvió con losas alivianadas con telgopor y macizado en los bordes. Cuando trabajamos con entrepisos sin vigas, la altura del paquete estructural es menor, porque yo en lugar de tener una losa y una viga, y tener esta altura como paquete estructural, tengo una losa un poquito más gruesa, pero la altura total es menor. Entonces, o reduzco la altura del edificio, o si tengo un límite de altura por código, puedo poner más pisos en el edificio, aprovecho mejor el terreno, o sea, o reduzco la altura del edificio, o aumento el número de plantas, bajo el peso propio, y si mantengo la misma disposición de pisos y alturas que en el proyecto con vigas, al menos tengo la ventaja que puedo tener más altura libre. La ventaja del sistema sin vigas son las plantas libres, mayor altura disponible, flexibilidad de las instalaciones, no tengo que cruzar vigas y demás, facilidad del encofrado, practicidad de armado porque se arma mucho con mallas. Esto vamos a hacer un poco más en detalle, lo vemos después, en estructuras 3. Menores tiempos de ejecución y menor volumen a acondicionar. Bueno, este es un ejemplo de un estacionamiento donde sí se le han agregado los capiteles, que pueden ser troncos piramidales, de esta forma, o pueden ser directamente rectangulares, como en esta. Esta es una obra en la calle La Madrid al 300, acá en Tucumán, la Torre Tribunales, que se ha trabajado con entrepisos sin vigas. Ven que no hay vigas, se ve en el encofrado y hay una densificación de armadura en la zona de columnas. Esto se resolvió con losas macizas porque las luces eran más reducidas y como era un edificio de oficinas que podía tener mucha flexibilidad en el uso, unir dos, dividir dos oficinas, etc., se trabajó con plantas libres y sin vigas para que no les aparezca después una viga en la mitad de un ambiente. Otra ventaja es que en los entrepisos sin vigas no necesito tener una ortogonalidad entre columnas y vigas, sino muy por el contrario, puedo tener una distribución ecléctica porque el sistema estructural funciona de todas maneras bien. Este es un ejemplo ahí en la concesionaria Ford, en la zona de los departamentos, que precisamente la distribución de columnas no era ortogonal. Algunas desventajas son que hay que tener cuidado con los pases y huecos, no se puede en cualquier lado dejar pases y huecos. El comportamiento frente a sismos no es aconsejable, entonces cuando uno plantea una estructura con entrepisos sin vigas, en zonas sísmicas, tiene que tener cuidado con la estructura sismo resistente adicional que tiene que poner al edificio. No le puedo conferir a estas losas el trabajo sismo resistente. Cuando tengo un mal diseño de las armaduras, tengo altas cuantías de acero. Por eso se aconseja que no en cuanto al proyecto o al diseño o al predimensionado del sistema, donde nosotros como arquitectos decimos, uso un entrepiso sin vigas. A nosotros lo que nos interesa ahí es decir, pongo un entrepiso sin vigas, el espesor de la losa es tanto, pongo capiteles de tanto o no. Con eso, para la arquitectura, terminé el problema. El diseño de las armaduras ya es un tema más de ingeniería de detalle, que no nos impacta en la arquitectura, pero sí puede impactar en el costo cuando las armaduras están mal diseñadas. Hay que controlar muy bien los efectos de punzonado y hay que verificar, porque el cálculo directo no lo verifica, luego hay que ver bien el detalle y chequear las deformaciones porque son estructuras bastante deformadas. Cuando yo quiero tener desde abajo el hormigón a la vista, plano, y no quiero tener el telgopor que se vea de esta forma, o no quiero tener el casetón que se vea como esta otra, quiero hormigón liso y las luces son grandes y me exigen una losa muy gruesa, yo puedo alivianar con esferas.
Hay distintos sistemas, Prenova, Bubble Deck, hay un montón con patente y hay un montón sin patente. Eso off the record. Entonces, fíjense, la losa, esta es una losa bastante gruesa, es una losa de 10 metros por 10 metros entre columnas con 30 centímetros de espesor. Entonces, las esferas son de 25 centímetros, son pelotas de plástico. Macizado donde tengo columnas y en total constituyen los 30 centímetros del espesor necesario de la losa, pero es mucho más alivianada por las esferas. Ahorro bastante hormigón y acero porque tengo una estructura más liviana. Fíjense, acá están las cañerías, porque acá obviamente hay alguna rejilla o pileta de patio o algo, hay que dejar previsto en lo posible dentro de la losa, porque si no, después tengo que atravesar la losa y al caño lo voy a ver desde abajo, que es lo que no es lo que yo quiero tener. Estas blancas pueden ser cañerías eléctricas o en este caso particular son de calefacción. Este es un plano, un layout de cómo es una estructura de este tipo. Entonces, esta es una losa de 28 centímetros, entonces se marca cuál es la zona maciza. Acá como hay un voladizo, yo necesito tener macizo y entrar un poco hacia adentro para darle el contrapeso. Se verifica hasta dónde. Y acá están los detalles constructivos correspondientes de cada uno de esos sectores. Pero es importante ver cómo es un plano de esto. El sistema Bubble Deck de Feras tiene una variante que es con la prelosa incorporada. Entonces directamente se monta la prelosa, que ya está preparada con las armaduras, se monta una prelosa a la par de la otra. Esas prelosas muchas veces están calculadas para recibir el peso propio del hormigón, muchas veces. Entonces se evita todo el encofrado de abajo, porque tengo las vigas o los apoyos, esto sí va con vigas en estos casos. Entonces el montaje es directamente con esas prelosas y evito el encofrado, gano mucho tiempo. Pero no es un sistema barato. Acá tengo los casetonados recuperables, parecido al que vimos en la foto del shopping. Este es un edificio que se hizo en la calle Corriente, en Buenos Aires, de 32 pisos, que los primeros 12 pisos se resolvieron con estos casetonados, que particularmente, el sistema de casetonados, ATEX, no requiere poner el fenólico, o sea, la tabla sobre la cual apoyar. Directamente tiene estos perfilitos metálicos, que se ven acá, y directamente sobre esos perfilitos metálicos apoya el casetón, y bueno, ahí se colocan las mallas, las armaduras y se llena. Este es el layout, un plano de estructura de esa obra, donde se ven los casetones, se ven las zonas macizadas, bueno, después se irán viendo los distintos detalles de cortes y demás, ¿no? Bien. Esto está hecho con una losa de 16 de casetón más 4 de carpeta. 20 centímetros la losa. Son luces de 6,50, más o menos entre columnas. Este es del famoso edificio que les mostré, que es donde va a ir Google, que les mostraba por el cono central. Bueno, esto también se resolvió con losas casetonadas. Este es el layout. Acá esta es una de las losas que estamos viendo, una foto del encofrado. Acá están los casetones, que son casetones un poco más grandes. Son de 80 por 80 por 35 centímetros de altura, 30, 35. Hay un sistema Holdeck con poca inserción, pero está en la Argentina, que tiene la ventaja que deja dentro del encofrado pases, ya vienen en el molde, para pasar las cañerías. Porque si no, yo tengo que poner las cañerías por abajo del casetón o por arriba en la carpeta de compresión. Pero ya en ese caso después no accedo. Cuando tengo sistemas donde pongo bandejas portacables, como es este caso, el sistema Holdeck me permite, porque ya vienen en el molde los agujeros para los pases de las cañerías. El sistema de losas postezadas es un sistema que se usa para reducir armadura y espesores de hormigón en luces grandes. Entonces, algo se resuelve con la armadura tradicional
Pero lo que pasa es que si tengo luces grandes, por ejemplo, una losa de 8 por 8, si yo la tengo que resolver tradicional, supongamos, tengo que darle 23 centímetros, por dar un orden de magnitud, de espesor. Postezada la puedo hacer en 20, porque tiene menos deformabilidad. Y pongo mucho menos armadura. Entonces ahí se juega mucho el costo entre la relación postezado versus no postezado. Y depende mucho del valor del acero, porque el postezado es caro, pero me permite ahorrar el acero normal que ponemos en una losa o en una viga. En el caso de la legislatura tuvimos que postezar unas vigas que nos exigían muchísimo las alturas en la sala de sesiones, y eran vigas de 17, 18 metros, con alturas muy, muy exigidas, y bueno, ahí tuvimos que hacer un postezado. Acá vemos las vainas de los cables de postezado, cómo salen, los anclajes, demás. Este es un entrepiso sin vigas en la calle Caseros, en Buenos Aires, y los azules son las vainas portacables de postezado, y fíjense cómo la armadura principal es mucho más reducida. Otro sistema, vamos a ver los sistemas mixtos de acero y hormigón. Esto se usó mucho en una época, en la década del 90, en Chile, algo en Argentina, porque con un dólar barato, el acero estaba muy accesible y competía con el hormigón. Usualmente, en zonas donde la mano de obra tiene un costo caro, la industrialización de la construcción es aconsejable. Pero en zonas donde la mano de obra es barata en relación al material, entonces no deja entrar la tecnología y los sistemas industrializados porque son más costosos. Por eso, los sistemas industrializados en Estados Unidos, en Europa, avanzan mucho, porque la mano de obra es muy cara. En nuestro país, en Buenos Aires, avanza un poco más porque la mano de obra proporcionalmente es mucho más cara que en Tucumán, por ejemplo. Entonces, en Tucumán, el mercado se resiste más a sistemas industrializados o de acero para edificios, por ejemplo, porque el costo es mayor y la mano de obra es relativamente barata en la proporción. Pero se usa mucho igual en soluciones que no dan otra alternativa porque hay que construir en seco, cosas por el estilo. Este sistema Steel Deck es una marca, Los Acero es una marca mexicana, es otra, Al Acero es la marca argentina de Asindar, donde tiene esta planchuela, estas placas metálicas, que apoyan preferentemente en vigas metálicas porque se apoyan a través de estos conectores, y sobre el cual se vierte el hormigón. Entonces, no necesita encofrado. ¿Y dónde está la armadura de esa losa? ¿Quién me dice dónde está la armadura de esa losa? La armadura sería el acero. La armadura es la chapa esta de acero. Por eso tiene las protuberancias, para que tenga vinculación con el hormigón, etc. Uno dice, me ahorro toda la armadura de la losa. Sí, pero esto es mucho más caro que una losa tradicional. Bueno, pero me ahorro todo el encofrado. Sí, pero el sistema es más caro que un tradicional. ¿Y cuándo lo usamos? Por ejemplo, cuando tengo que hacer una ampliación en una oficina. Y tiene que ser de hormigón armado, porque las cargas son fuertes, no puedo hacer algo liviano. Y no puedo hacer encofrado en la oficina, y tengo que reducir los tiempos de ejecución. Entonces hago vigas metálicas y hago el sistema mixto. Fíjense acá algunas fotos con detalles. Acá se está vinculando con los tornillos autoperforantes la chapa a la viga metálica que está abajo. Acá estamos montando ya el sistema. Acá tenemos algunas fotos de la obra ya terminada desde abajo, donde se ven las vigas y la chapa. Este es un edificio de 3 pisos, y ahí pueden ver la forma que tiene como esos canales la losa, es porque es la chapa propiamente dicha, apoyada sobre las vigas metálicas. Acá tienen otro detalle constructivo, las vinculaciones, etc.
Otro sistema es con prelosas prefabricadas. No solo el bubble deck que vimos recién, este sistema se usa incluso en puentes. Se usa mucho con prelosas, donde la prelosa en sí está calculada para resistir su peso propio. Entonces yo coloco las prelosas y no tengo que colocar encofrado. Luego, la aliviano o no, o lleno todo junto, o aliviano con bloques de hormigón entre los nervios y coloco la carpeta de compresión arriba y queda todo el sistema constructivo final, que es este, que es la losa completa, constituida por la prelosa que se monta en primera etapa, el alivianado o no entre nervios y la carpeta. Son sistemas buenos para evitar encofrados. Tenemos la clásica losa de viguetas prefabricada, que usualmente son postesadas, marca Tensolite, Pretor, la que quieran. Donde acá están las viguetas, estas son las bovedillas que pueden ser cerámicas o de telgopor o de hormigón. Luego la carpeta de hormigón de la losa y después, bueno, arriba las aislaciones y demás. Distintos detalles constructivos que se han visto en construcciones, en una cumbrera de una losa de viguetas, el detalle de la losa con la llegada a una viga, por ejemplo. Acá hay que tener cuidado, porque si yo quiero hacer una viga invertida, igual cuando tengo vigueta, me queda un pequeño límite abajo, porque la vigueta tiene que pisar sobre la armadura de la losa. Si fuera losa llena, puedo tener el mismo nivel, el borde de la viga, el filo inferior de la viga y de la losa. Hay otra variante que son viguetas autoportantes, porque las viguetas comunes tengo que apuntalar, tengo que ponerle un apuntalamiento. Por ejemplo, si hago una vigueta de 6 metros, tendría que poner puntales de acuerdo a la marca de la vigueta, cada metro 50, 2 metros. Tengo que tener apuntaladas esas viguetas. Pero hay un sistema de viguetas autoportantes que evita el apuntalamiento durante el proceso constructivo. Entonces puedo tener libre la pasada de abajo durante la construcción. Y porque la vigueta autoportante se llama así porque se autosostiene el peso propio de la vigueta y de la losa durante el proceso constructivo. Aguanta solamente esa carga. Cuando ya le agrego la carpeta de compresión y trabaja todo en conjunto, ya soporta no solo esa carga, sino la sobrecarga útil que tiene que tener la losa. Otro sistema es con losetas prefabricadas, que también no llevan encofrado. Hay marca Sharp, marca Pretor, hay muchas. Hay de 60 centímetros de ancho, de 1,20 de ancho. Pueden soportar luces de 3, 4, 6, 8 metros. También tenemos placa prefabricada Pi. Este ejemplo, por ejemplo, puede ser, lo venden muchas obras en la terminal de ómnibus, por ejemplo, en los andenes, en la zona del parque de juegos, que se ha trabajado con paneles prefabricados Pi. Entonces, eso nos permite hacer un montaje rápido. Bueno, hemos llegado aquí al final de la clase. Quisiera saber si hay preguntas, alguna consulta. Hola, hola. Sí, no hay preguntas por ahora en el chat. Muy bien. No sé si en forma presencial quiere alguien hacer alguna consulta. Sí, ahí está Alejo. Te escuchamos, Alejo. Buen día, soy Abby. Está con el nombre de mi hijo. Hay una diapositiva que no se escuchó bien sobre cómo estaba la viga. No estaba al mismo nivel que la losa. Ya pasó, ya la pasó. No, más abajo. Esa es. ¿Está? Sí. No se escuchó bien cuál era la razón. Escucha bien. Que no se escuchó bien cuál era
la razón de que no estaba al mismo nivel que la losa, o que la vigueta. Perdón, repetime, por Rafael, favor. Rafael, yo te traduzco Bien. un poco lo que está comentando Sí. la alumna. A ella le llama la atención la viga invertida. Entonces, un poco hay que explicarle en qué circunstancias ocurren Bien, este bien, bien. tipo de Sí, sí, situaciones. sí. Bien, esto es así. Usualmente, nosotros sabemos que una losa está apoyada en una viga, ¿verdad? Sí. Pero en hormigón armado tenemos la opción de hacerla a la losa y que la viga salga para arriba. A veces es medio difícil entender cómo la losa se apoya en una viga y la viga está para arriba. Bueno, eso es la ventaja de que uno puede darle la forma en el hormigón armado. Entonces yo tengo como estructura una cosa de esta manera, donde esto es la viga, fíjate acá con sus correspondientes armaduras, y esta es mi losa. Entonces yo logro de esa manera, viendo desde abajo, tener un solo plano. No tengo viga colgante. Pero eso me sirve si arriba no me corta el paso o algo, ¿no? O a veces, cuando las luces no son muy grandes, hacemos vigas invertidas cuando se pueda, ¿no? Chatas y bajitas, anchas y bajitas. Y si arriba tengo una planta alta que circula, bueno, usar este espesor para empatar con contrapiso y demás, entonces me queda una sola cosa plana. Pero hay que tener cuidado que estas vigas se puedan hacer cuando las vigas son cortas, cuando las luces son cortas. Por eso es una solución estructural que ustedes como arquitectos tienen que conocerla para saber que no siempre están obligados a que la viga cuelgue hacia abajo. Entonces, por eso yo les explicaba que en el caso de las viguetas, me queda todo el dientecito para abajo, porque no puedo constructivamente lograr hacer esto, que es lo que hago en una losa de hormigón tradicional. Porque acá yo necesito que la vigueta, que es esto, pise en la armadura de la viga. Mientras que en el caso tradicional, yo tengo la armadura de la viga, perdón, y tengo la armadura de la losa que pisa sobre la armadura de la viga. ¿Entendés? No se me genera este límite. Entonces yo puedo trabajar con vigas invertidas en losas de viguetas, pero tengo que saber que no me queda esto. Por supuesto que también en el diseño, y eso habíamos visto algo al principio, cuando les decía la importancia del diseño en la forma de cada elemento. Por eso este dibujo me ha gustado mucho y es de una obra y lo escaneé y lo puse, porque el arquitecto me mandó los esquemas, hace un arquitecto que dibuja fantásticamente bien a mano alzada. Entonces fíjense, por ejemplo, esta viga, perdón. Esta viga es una viga que acá está la losa, tiene una parte para abajo, pero era una viga muy larga, entonces la altura de la viga es todo esto. Entonces es una viga que tiene este ancho y tiene esta altura. No la puso toda para abajo, ni la puso toda para arriba, la puso mitad y mitad. O esta otra viga que me vincula dos losas de distinto nivel, la puso para esta losa queda como colgante, para la de abajo queda como invertida. Pero logra, fíjense, la estructura es directamente la forma que quiere lograrse en la obra. Y la viga queda perdida en este espacio. Que sirve para saltar el salto ese que tiene. ¿Entendido?
Hay una pregunta en el mismo sentido de Federico Peralta y dice, ¿estructuralmente la viga invertida funciona de la misma manera que una convencional donde está debajo de la losa? Sí. El único tema que lo van a ver después, que no, para ser más detallista, la respuesta es sí. Pero si queremos ser muy detallista, cuando estudiemos vigas placas, vamos a ver que, por ejemplo, una viga simplemente apoyada, que tiene un diagrama de momentos de esta forma, si la viga es una viga T, digamos, colgante, entonces la parte comprimida de la viga es esta, la parte traccionada es esta. Entonces se comporta de una manera como si fuera una viga muy ancha para la parte comprimida, que eso lo vamos a ver cuando veamos vigas placas. Mientras que cuando la viga es invertida, la dibujo ahí a la viga invertida, la parte comprimida está para arriba, entonces se comporta como una viga angosta. Eso a los efectos ya del cálculo, del detalle. ¿Sí? Pero la primera pregunta es sí, se comportan igual. Si somos muy detallistas, la diferencia es en cuanto a la forma de la sección comprimida de la viga, pero es muy secundario ya para el cálculo, para algunos casos que puede influir. En esta instancia de la materia, en esta instancia de lo que queremos lograr, que son predimensionados, en esta etapa del capítulo, sin duda sí. ¿Y que después va a cambiar la respuesta? No, se va a ampliar la respuesta. O sea, las vigas invertidas trabajan con la misma eficiencia que una viga colgada. La diferencia está en el comportamiento como viga placa, que es un capítulo particular que lo tratamos después como un detalle mayor. Pero si la viga es rectangular, sin duda, sí. Toda la explicación que le di posterior, si no quieren, no la escuchen todavía. La van a entender bien después. Y ahora quédense con la palabra sí. Bueno, no hay más preguntas por ahora. Rafael, si ya terminaste la exposición, entonces nos vamos a encontrar nuevamente con la